Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a un especialista de la región para abordar las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestros tiempos, el calentamiento global. Esta crisis conlleva una subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Pero también se traduce en una creciente desigualdad social, desplazamientos forzados y conflictos. Por esa razón, el cambio climático debe ser analizado desde una perspectiva de derechos humanos. Para saber en qué consiste dicho enfoque, hoy nos acompañará Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de Clima 21, una organización que promueve derechos humanos ambientales en Venezuela. Vamos a conversar con él después de echar un vistazo a las noticias climáticas alrededor del planeta. El pasado 13 de diciembre culminó la 28ª Cumbre Global del Clima, con sede en Dubái, donde se dieron cita más de 100.000 personas para decidir el futuro del planeta y de sus habitantes. Durante 2 semanas de negociaciones, los países más afectados por el cambio climático exigieron un acuerdo de eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas natural, cuya quema es la causa directa del calentamiento global antropogénico. Pero la resolución final de la también llamada COP28 fue débil en comparación con la magnitud de la crisis. Sin lapsos de tiempos claros, los casi 200 estados participantes determinaron alejarse de los combustibles fósiles en los sistemas de energía, de una manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica para alcanzar las 0 emisiones netas en 2050. Al mismo tiempo que este acuerdo tomaba forma, el 2023 se convertía en el año más caliente jamás registrado y ahora el 2024 amenaza con ser peor. Los ecosistemas están desplazándose debido al cambio climático, lo cual supone pérdidas económicas que recientemente fueron cuantificadas por país con base en su capital natural. Este se define como el conjunto de bienes y servicios que provee la naturaleza. Algunos, como la madera, son comerciables y otros, como los beneficios mentales de una caminata por el bosque, no tienen un valor en el mercado. De acuerdo con un nuevo estudio publicado en Nature, estos últimos se reducirán 9.2% antes de que termine el actual siglo. El capital natural de mercado también decrecerá, pero lo hará en una proporción de 1.3%. Bernardo Bastien Olvera, investigador postdoctoral de la Universidad de California, San Diego, y autor principal del análisis, explicó a Reporte Climático que el detrimento exacerbará las inequidades económicas entre países, ya que el 90% de los daños al Producto Interno Bruto se concentrarán en la mitad más pobre del mundo. Por segundo año consecutivo, los bancos globales hicieron en 2023 más dinero suscribiendo bonos amigables con el ambiente y otorgando préstamos para proyectos verdes que financiando actividades que afectan al clima. Según información de Bloomberg, las iniciativas con principios sostenibles redituaron $300.000 millones, más que los negocios de combustibles fósiles. Quienes más favorecieron la transición fueron los bancos europeos, mientras que las instituciones estadounidenses mostraron un mayor apoyo hacia el petróleo y el gas. Esto coincide con el endurecimiento de las regulaciones en Europa, donde incluso se están imponiendo multas al financiamiento de la energía fósil. Aún así, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento de la Tierra en 1.5 grados Celsius respecto a la temperatura preindustrial, es necesario asignar 4 veces más capital a los planes ecológicos antes del 2030. La alteración del clima no es un problema nuevo. Ya en 1972, la Organización de las Naciones Unidas convocó a una conferencia mundial para delinear principios comunes de protección, preservación, recuperación y mejoría del ambiente. Entonces nació la Declaración de Estocolmo,
el primer documento global que estableció una intrínseca relación entre derechos humanos y medio ambiente. Bajo la Declaración de Estocolmo, los derechos humanos no se pueden disfrutar sin garantizar primero la calidad ambiental. Al respecto, Alejandro Álvarez nos comenta lo siguiente. Un gran activista de derechos de pueblos indígenas, de africanos, de Nigeria, dijo en alguna ocasión que los derechos ambientales eran los primeros derechos humanos. ¿Por qué eso? Porque si no tenemos disponibilidad de agua que esté en condiciones sanas, si no tenemos un aire sano que respirar, si no tenemos condiciones ambientales que nos den un riesgo a nuestras vidas, como inundaciones o cualquier otro tipo, nuestra vida y todo el resto de los derechos están en entredicho. Es decir, son unos derechos que son primordiales, son la base real de todo el resto de los derechos, tener una condición ambiental que nos dé la posibilidad de una vida digna, que es la base completa de todos los derechos humanos. Esto significa que lo que solemos llamar por separado derechos ambientales son, en esencia, derechos humanos. Están ya bien reconocidos por la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un elemento primordial dentro del tema de derechos humanos. Son derechos humanos. Y están cada vez más, digamos, fortalecidos por cada vez mayores posibilidades dentro del Consejo de Derechos Humanos y dentro de Naciones Unidas como elementos cada vez más importantes. La primera vez que habló sobre derechos humanos ambientales fue hace 70 años en la Cumbre de Estocolmo, donde apareció en su acuerdo final el hecho del derecho, decía que los hombres tienen derecho a vivir un ambiente limpio, sano y seguro. Poco a poco, tal premisa ha trascendido más allá de los acuerdos internacionales, permeando en las leyes de cada país. Ya en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano ambiental para todas las personas en todo el mundo. Y el año pasado reconoció el derecho a un ambiente sano y limpio como un derecho humano. A su vez, al menos 100 constituciones o legislaciones nacionales en todo el mundo reconocen los derechos humanos ambientales como parte de los derechos de sus ciudadanos. En el caso particular de Venezuela, desde el año 99, la constitución que se aprobó en ese momento tiene un capítulo sobre derechos humanos ambientales que es bastante completo. Sin embargo, aún hace falta que estas garantías dejen de ser solo una promesa en papel y se conviertan en acciones reales. Es una contradicción absoluta, es una de las contradicciones más grandes que tenemos en este momento. Una situación que es reconocido por una cantidad enorme de organizaciones y legislaciones, pero a la vez, como dices tú, ahorita estamos en una triple crisis ambiental de cambio climático, de extinción de la diversidad biológica y el tema de la contaminación general que está ocurriendo en todo el mundo, que a su vez esas distintas componentes no están separados entre sí, sino que se interactúan entre sí para potenciarse y para hacerse más potentes los unos a los otros. La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿por qué existe esa paradoja? Porque hay detrás de eso los intereses tanto de las empresas como de gobierno, por extraer recursos naturales, por hacerlo de una manera sin consideración ninguna a los derechos de las personas, es cada vez más grande. Y que no estamos hablando de unos derechos que pudiéramos hablar de unos derechos simplemente sencillos en el sentido de que son favores que nos pueden hacer. No, son la ausencia de derechos humanos, el desconocimiento de los derechos humanos ambientales mata gente. Es algo que está pasando en todo el mundo, pero un caso emblemático reciente y bien documentado es el de las inundaciones del 10 de septiembre de 2023 en Libia. Parece superar las 10.000 personas. Hay un número muy, muy grande de personas desaparecidas que puede llevar eso a grande. ¿Cuál es la causa de eso? La causa de ello tiene que ver con ignorar completo los temas ambientales, entre ellos el tema del cambio climático. Al ignorar eso en condiciones, además, de gobierno en el cual
simplemente no les interesa. En condiciones de pobreza muy grandes, la consecuencia es un daño muy grave. En todo el mundo podemos hacer una lista larga de grandes catástrofes que están ocurriendo en el cual sufren personas. Días después de lo ocurrido en Libia, el grupo científico World Weather Attribution estimó que el desastre fue 50 veces más probable debido al cambio climático. El año pasado ocurrió unas inundaciones que afectaron fuertemente un poblado en el centro de la República y en ese sitio murieron cientos de personas, no sabemos cuántos porque el gobierno no los ha dicho exactamente cuántas personas. ¿Y quiénes fueron afectadas? Las personas más pobres, las personas que aún la pérdida de simplemente su vivienda o sus insumos es una catástrofe familiar porque no tienen capacidad para hacerlo. Es decir, no estamos hablando de una situación en la cual los gobiernos están haciendo favores, son obligaciones que además firmaron en convenios internacionales que deben cumplir. Defender nuestro entorno y defender la naturaleza es defendernos nosotros. Es decir, todo daño a la naturaleza termina afectándonos y termina afectando simplemente a las personas más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Es decir, es un proceso en este momento que implica varios niveles y acciones en varios momentos. Cada año, la mala calidad del aire derivada de la quema de petróleo, gas y carbón provoca a nivel global 7 millones de muertes prematuras, según datos del Banco Mundial. Defender nuestro entorno es defendernos a nosotros mismos, pues todo el daño a la naturaleza termina afectándonos, especialmente a las personas más vulnerables. Alejandro Álvarez nos cuenta cómo podemos encarar esta situación. Es decir, es un proceso en este momento que implica varios niveles y acciones en varios momentos. Necesitamos lo primero, y yo creo que para nosotros lo primero es la organización de la gente y su educación de tal manera que entendamos que tenemos derechos ambientales que debemos defender y que podemos luchar por generar cambios en los patrones económicos para evitar que los daños se sigan produciendo. Existe un sistema universal de derechos humanos cuyo sistema universal actúa también en defensa de los derechos humanos ambientales. En Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido posiciones y ha hecho frente a situaciones ambientales de manera muy importante, todavía no de manera totalmente efectiva. Es decir, ¿qué quiero decir con efectivo? No ha generado los cambios necesarios que debería producir, pero son avances, y en el tema de derechos humanos los avances son progresivos y van creciendo. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud es una lucha que ha durado siglos y aunque todavía no es posible declarar el triunfo total, sí podemos celebrar éxitos importantes. Algo similar sucede en el terreno ambiental. Quiero recalcar que no hay victorias definitivas, son grandes batallas a largo plazo, porque los intereses económicos son muy poderosos. Pero recientemente ocurrió para todos los ambientalistas latinoamericanos un hecho que para nosotros es enormemente importante y nos llena de alegría, que es que el pueblo ecuatoriano decidió en plebiscito que no se siguiera explotando minero en el Yasuní, ni al sur del Chacó se siguiera explotando petróleo en el Chacó peruano. Eso es una victoria importantísima. También hay demandas en el caso de Nigeria contra la Shell que han sido ganadas, que son avances importantes, y puedo seguir hablando donde ha habido mejoras y cambios importantes, donde los pueblos han logrado, después de un esfuerzo muy grande. ¿Cuál es el denominador común entre esas batallas ganadas? La respuesta está en la sociedad civil. Una cosa que tenemos que entender es que los enemigos, aquellas personas que están en ciertas empresas, no les importa para nada la destrucción del ambiente y de los pueblos. Es solamente, y el tema latinoamericano de nuevo, lograr en Latinoamérica que se aprobara el acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, a la participación, a la justicia y la defensa de los defensores, a pesar de que todavía el camino que hay que recorrer es muy grande. Venezuela no lo ha ratificado, ni siquiera lo ha firmado, es muy importante, pero eso no fue de gobierno,
Eso fue de organizaciones de la sociedad civil que presionaron para que se lograra. Dicho documento es el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina. El derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia son elementos prioritarios para poder defender el ambiente. Si tú no tienes información, si tú desconoces lo que está pasando, si tú estás simplemente muriendo sin saber las causas de la muerte, que puede ser como está ocurriendo en algunas partes de la Amazonía peruana o incluso de la Amazonía venezolana por el caso del mercurio, ni siquiera tienes información al respecto, simplemente no vas a poder defender tus derechos. Luego tienes que tener capacidad de poder participar en la toma de decisiones y luego poder llevar a los que están generando los daños, tienes que llevarlos ante la justicia y tiene que haber acceso a justicia efectiva. Escazú simplemente es un sistema que permite ayudar a los países, porque no está externo a las legislaciones nacionales, sino que está interno, ayuda a los países a poder organizar sus sistemas de información, de participación y de justicia en dirección a que cada vez sea más efectivo. Este tipo de instrumentos son muy útiles para la acción climática, pero no son los únicos que pueden ayudarnos. Así lo precisa Alejandro Álvarez. El primero es la organización de la gente. O sea, es la gente desde sus capacidades de base, en sus capacidades de actuación, son los primeros que pueden actuar porque son los que están sufriendo el problema y los que tienen conocimiento de situaciones. Y eso ha ocurrido, y en particular quiero hacer énfasis en el tema de Latinoamérica. En distintas partes de Latinoamérica han ocurrido que a partir de la acción de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes o simplemente poblaciones urbanas de menores recursos han actuado y han ayudado a que las cosas hayan cambiado. Pero tiene que haber un proceso de organización popular que sea capaz de fortalecerse y de organizarse, articularse con otras cosas. Un elemento particular que hemos tenido que aprender un poco a la fuerza aquí en Venezuela es que en Venezuela, que no lo hacía antes, que tenemos que articularnos con los problemas de toda Latinoamérica y del mundo para fortalecer nuestras capacidades internas, porque teníamos una capacidad interna pequeña. Ahora tenemos necesidad de articularnos con los distintos grupos que hay en el mundo. No todas las iniciativas terminan en un progreso a favor del ambiente. Como coordinador de Clima 21, Alejandro Álvarez ha sido testigo de una dinámica de avances y retrocesos. Llegamos al Acuerdo de París, que fue un avance extraordinariamente importante después de años de parálisis completo, después de los pequeños avances que habían ocurrido antes, y ya en este momento vemos cómo los lobbies petroleros tienen capacidad de gran poder, de poder incluso encauzar algunas de las discusiones. Los lobbies mineros y petroleros están ocurriendo y vemos además una situación que para mí me preocupa mucho. A mí realmente el tema de la dicotomía capitalismo-socialismo cada vez me resulta menos interesante, porque no me explica algunos temas de lo que están ocurriendo y me explica más el tema de democracia contra no democracia, ¿no? Incluso aquellos países donde se dicen tener democracia y en la práctica no lo son, ¿no? En la práctica no son, incluso hasta el país con la democracia más grande del mundo, los Estados Unidos de América, donde los retrocesos que han ocurrido en materia de democracia son enormes. A la vez nos encontramos en un capítulo de nuestra historia en la que nunca había sido tan fácil organizarnos. Tenemos un momento histórico extraordinariamente interesante, la existencia de una capacidad de tener comunidades globales a través del Internet. Y estamos comenzando a conectarnos de una manera. Esta entrevista no sería posible en otros momentos. Y tenemos que utilizar este poder de comunicarnos, articularnos, poder tener conexiones que antes hubieran sido extraordinariamente difíciles y costosas, para poder hacerlo, poder tener capacidad de aquellos que estamos siendo más vulnerados por las decisiones de gobierno, para poder incidir en la discusión internacional y poder decirle a la gente poderosa: oye, mira, no vas a poder hacer todo lo que quieres, pero porque va a haber gente que va a resistir.
La caja de herramientas para encarar al cambio climático sigue siendo pequeña en comparación con el tamaño del problema, pero vale la pena saber lo que hay adentro y así poder sacarle el mayor provecho. La herramienta primera se llama educación. Mandela dijo que si quieres cambiar que el verdadero cambio ocurría a partir de la educación. Entonces tenemos que empezar a educar gente y tenemos que hacer un esfuerzo educativo a gran escala para enseñar a la gente no solamente qué es el cambio climático, sino cómo actuar, es decir, cómo protegerse. ¿Qué significa adaptación al cambio climático? Cómo un campesino, un indígena o una persona que simplemente tiene una finca con una serie de animales adentro, ¿qué significa para el cambio climático y cómo puede protegerse? Incluso como un empresario interesado puede entrar a defenderse, como un municipio puede hacerlo. Una segunda herramienta clave son los canales de participación ciudadana. No es todo el mundo opinando de todo, porque eso no tiene sentido y termina siendo una anarquía total, pero sí cada persona tiene el derecho a poder decidir cómo puede hacer las cosas y en qué momento puede hacerlo. Y cada uno tiene responsabilidades que son distintas, así como dice la Convención Marco del Cambio Climático, que hay responsabilidades que son diferenciadas. Es decir, la responsabilidad de un gobierno nacional, de un gobierno municipal o de una persona que vivimos en una comunidad son diferenciadas, pero todos tenemos que tener la capacidad dentro de nuestra escala de poder decirlo. O sea que Escazú tiene la respuesta, es la caja de herramientas. El tiempo para usarla ya está corriendo y en el camino debemos aprender a navegar entre el pesimismo y el optimismo. En particular indígenas, comunidades campesinas con capacidad. Y los oigo hablar, sus núcleos de resistencia, hacen núcleos de resistencia extraordinarios y digo, wow, aquí está el futuro. Cuando oigo jóvenes, cuando oigo a gente, pero cuando oigo a gobiernos me entra un pesimismo muy profundo. Es decir, es mezclado, un sentimiento muy mezclado que implica, yo creo, mantener. Y le digo, todos los que trabajamos en ambiente y trabajamos en educación, somos obligados al optimismo, porque nuestro trabajo es principalmente una apuesta a futuro, pero no pienso en este momento en cuál va a ser el gran milagro por parte de los estados, sino cuál va a ser los cambios que van a surgir de las propias comunidades, de las propias personas. Muchas gracias por habernos acompañado en este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.